Y ahora sí puedes compartir pantalla. Chicos, va a exponer brevemente sobre el trabajo que va a presentar el indicómetro y también lo blanco es el primero. De física. También las curvas. Una que me gustaba de las curvas que había. Ya. Solamente espero que no tengamos problemas. Mira, acá este grupo lo pones, después haces un enter, lo pones acá abajo. Grupo de investigación biométrica. Ya. Ya, empezamos con Liz, que por tanto viene Lisa de izquierda. Ya, Vivi. Habilita tu micrófono para escuchar. Sí. Para grabar. Sí. Sí está el micrófono. Ya. Ya puedo sacar. Ahí está. Antes que comiences, mientras tú vas exponiendo, yo voy trabajando. Ya, Vivi, te presento a Alexander, que eres la ponencia. No hace falta que nos presentes porque yo lo conozco. ¿Sabes por qué la conozco? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que con Aire estábamos trabajando grupos, talleres de propulsión de agua? Ya. No sé si te comentó Omar. Ella fue una de las participantes. ¿Cuándo fue eso? Hacia el 2019. En economía hicimos un taller de agua para estudiantes de secundaria. Ya. Y me tocó dentro del grupo que yo estaba manejando a Viviana. Y la noté muy emocionada, que ella quería seguir esto, quería desarrollar esto. Pon acá. Y me preguntaba qué cosas podía hacer y a qué carrera podía entrar. Entonces le dije, mira, puedes entrar a la facultad de ciencias, yo voy a ingresar a la universidad. Y da por curiosidad y casualidad que, mira, te encontramos acá y la laboratorio junto conmigo todavía. Está bien. Así que no te corro más adelante. Ya, sí. Bueno, me presento primero. Soy Juliana Ventura, estudiante de física de Instituto. Y bueno, voy a presentar este proyecto, un medidor de inductancia con ATM85. Lo estoy desarrollando junto a Orlando Mesa, es mi compañero también en el proyecto. Y bueno, con la esta producción. Okay. Los objetivos de este proyecto son simplemente dos: diseñar, desarrollar e implementar un circuito para inducir motores y luego de eso determinar la inductancia de los motores. La problemática surge de que nosotros al desarrollar el contact y querer medir la velocidad de las arterias, vamos a usar cámaras, vamos a usar infrarrojas y todo eso va a estar controlado y estabilizado con un gimbal. Ese gimbal va a ser el estabilizador mecánico de este prototipo y funciona con tres motores, en el eje X, Y y Z. Y cuando nosotros le damos un cierto voltaje a un motor, siempre ocurre que hay un voltaje neto y generalmente es menor del voltaje que nosotros le hemos dado. Así que nosotros necesitamos saber cuál va a ser el voltaje neto y eso depende de un voltaje que hace que disminuya, un voltaje que nosotros hemos dado al motor. Ese voltaje es el voltaje inducido y se da gracias a una fuerza contraelectromotriz. Y bueno, de ahí surge el problema, ¿no? Que nosotros necesitamos un suficiente voltaje, pero depende de qué voltaje ha hecho que disminuya. Y bueno, y si no tenemos también un voltaje neto adecuado, el gimbal no podría funcionar porque funciona con estos motores y tampoco se podría medir de una manera adecuada la velocidad de los motores. Así que ese es el problema con los motores. ¿Y por qué no se puede comprar un inductómetro?
¿Por qué mejor no lo compraría? Se podría comprar un inductómetro, pero cuesta algo caro y para las aplicaciones que... ¿Cuánto es algo caro? En la web puede costar algo de 200 soles. Y bueno, con nuestro inductómetro, seguramente llegaría a costar 250. Pero la calidad, la sensibilidad y la robustez, La del equipo que sensibilidad está es haciendo, necesaria para los motores que vamos a usar y para el voltaje que nosotros le vamos a dar. la sensibilidad de cuánto estás hablando, o sea, un tipo de, ¿cuál es el tipo de resultado que te va medible, que te da el inductor? Hay inductómetros que te dan el resultado de inductancia con un valor entero. En el caso del inductómetro que hemos hecho, la sensibilidad tiene dos decimales, 0,001 milihercio, puede ser que un hercio. Me parece que es una sensibilidad exactamente el inductómetro, porque tiene una mayor precisión. Ya. Entonces, se presenta esta problemática de que tenemos que saber exactamente cuál es la inductancia que tienen nuestros motores. Y para eso es que se ha hecho primero un modelo de circuito que podemos usar para inducir a ese motor y de esa manera saber qué voltaje se indujo. Que bueno, es el mayor problema en este caso. Y también tenemos que saber que el voltaje que se indujo depende de una propiedad que tiene este motor. Dentro del motor hay una bobina y esa bobina tiene una propiedad que es inductancia. Entonces, esa inductancia va a influir en este voltaje inducido que va a ser el voltaje en estos niveles. Entonces, hacemos un circuito para inducir este motor. Acá hemos dibujado la bobina que sería dentro del motor. Y bueno, sería un circuito RDC porque tiene una resistencia que puede ser de los mismos cables, del mismo material que está hecho el motor y otros componentes. L porque, bueno, es así como se representa a la inductancia y C de un capacitor. Lo que va a suceder en este circuito es que al nosotros darle un voltaje, un pulso de voltaje, el capacitor va a almacenar esa energía. El capacitor va a almacenar esa energía, esa carga, y luego de cierto tiempo va a liberar esa carga. Esa carga va a ir a la bobina que tiene el motor y de esa manera se va a querer lograr una estabilidad porque al inicio se supone que el circuito no tenía ninguna carga y para tratar de compensar esto y que el sistema nuevamente esté en equilibrio va a aparecer esa fuerza electromotriz inducida y en este caso si la corriente está en un sentido, la corriente va a ir hacia la bobina, esa fuerza electromotriz va a ir en contra de esa corriente para tratar de estabilizar o, bueno, tratar de volver al equilibrio en el que estaba el sistema inicialmente. ¿Cuál es la máxima potencia que me puede dar ese inductor? La máxima potencia, la máxima medición que se puede hacer, todavía no se ha hecho todavía No, no no se ha depende de la probado. bobina. Depende de la bobina, ¿cierto? Sí, sí. Pero por eso tú ya tienes el tamaño de la bobina que va a tener, ¿no? Supongo que ya saben de qué tamaño va a ser, ¿no? Con la inductancia se puede medir con el número de giros que tiene la bobina, con el largo que tiene el cable de la bobina. Pero en este caso, o sea, si nosotros querríamos hallar la inductancia de esa manera, tendríamos que abrir el motor y ver la bobina. Pero ustedes no lo van a construir desde cero. Pero no vamos a construir los motores desde cero, ya los tenemos. Y el problema es que cuando lo compramos no nos dice cuál es la inductancia de ese motor. Y cuando compramos cualquier otro componente tampoco nos dicen cuál es la inductancia de ese elemento que hemos comprado. Y es por eso que es necesario adquirir un inductor, o bueno, un inductómetro, no solamente para los motores, sino para otros, para por ejemplo los cables que vayamos a usar en el proyecto. Entonces tiene otras aplicaciones. Bien.
Entonces, estaba en que se iba una corriente de capacitor iba a ir a la bobina. Y como aparece esta fuerza electromotriz que va en contra de esa corriente, va nuevamente a volver al capacitor. Y este capacitor otra vez va a hacer que vuelva la corriente y nuevamente, y así va a ir de capacitor a la bobina, de capacitar a la bobina, bueno, la bobina del motor. Y bueno, con ese voltaje se va a generar una función de esta manera. El voltaje en el circuito va a ir oscilando. En este caso puede ser en una función, bueno, en la forma de una función seno o de una función coseno. Y bueno, esto sería al suministrar la energía. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando dejamos de suministrar de voltaje al circuito, este, bueno, como ya no se le está suministrando el voltaje, está actuando inmediatamente el capacitor, porque el capacitor ha recibido esa energía. Entonces, pasaría lo que estábamos diciendo, ¿no? Que le va a dar a la bobina y luego de la bobina nuevamente va a ir la corriente al capacitor y bueno, se va a dar esa serie. Pero en el caso de este circuito, los materiales sí tienen resistencia siempre, y eso va a hacer que la curva se vea de alguna manera amortiguada, y bueno, no sería el voltaje siempre constante en el circuito, sino que sería cuestión de que se disipe, y es por eso que iría desapareciendo ese voltaje. Entonces, bueno, llevamos el circuito ahora aquí a la protoboard. Lo que va a suceder es que nosotros le vamos a dar un voltaje cada cierto tiempo. Entonces vamos a darle un pulso de voltaje a este circuito, y eso lo vamos a hacer con el Tiny 85. Va a ser alimentado y bueno, le vamos a dar el voltaje a todo el circuito con el Tiny. El Tiny va a controlar los pulsos de voltaje, y luego cuando le empieza a dar los pulsos de voltaje, el periodo va a ser que la corriente vaya en un sentido, de manera que se vaya el inductor, que en este caso es el motor. Entonces va a ir el motor y luego al, luego llega al condensador. Y bueno, por esta parte tenemos al comparador. ¿Qué va a hacer el comparador? A ver. El comparador va a hacer que esta señal que hemos dicho antes, ¿no? La señal esta continua y la otra amortiguada, la pueda leer el ATM85, porque, a ver. 5 minutos más. ¿Ah? Ya sé. 5 minutos más porque es controlado el tiempo de mis proyectos. Cuando te van a dar más, te dan 15 minutos, 20 minutos. 15 minutos. Y ya vas 20. ¿20? Sí. Ya. Tienes que ser más concreta, Sí. porque si no te van a cortar a la mitad y no te van a corregir todo. Ya sé. Entonces, esos pulsos de voltaje, es difícil que el ATIME los procese de esta manera, de una manera analógica, pero sí es fácil que lo procese de una manera digital. Esto lo va a lograr el comparador, el LM339, que vamos a comprar, bueno, que ya compramos, y va a transformar esas señales. Por ejemplo, si es un voltaje positivo, entonces va a hacer que se vea como un 1 analógico en el ATIME, le va a leer como un 1 analógico. Y si es un 0 o si es negativo, entonces simplemente le va a leer como un 0 analógico. Y ahora, si nos damos cuenta en la gráfica del voltaje versus tiempo, en el caso de la función que se genera, esta sería, por ejemplo, el periodo de un pulso. Y bueno, con una función dentro de la TINI se puede medir cuánto tiempo se ha entregado ese pulso al circuito. Entonces, acá tenemos
medio periodo. Y ese es el tiempo que le da a ti impulso al circuito. Entonces, si lo multiplicamos por 2, sería todo el periodo y con el periodo podemos encontrar la frecuencia. Ahora, ¿por qué nosotros queremos hallar la frecuencia? Porque con la frecuencia nosotros podemos hallar la inductancia. La frecuencia es igual a 2pi sobre raíz de la inductancia por la capacitancia. En este caso estamos usando un capacitor de 1 microfaradio. Y bueno, si ya tenemos la capacitancia y nosotros podemos calcular la frecuencia, ya podríamos calcular la inductancia. Solamente sería cuestión de reemplazar los valores que hemos obtenido con las funciones Puissein, por ejemplo, para hallar dónde está el periodo dentro de la TINI. Y bueno, acá estaría el código que usamos para dar los pulsos con el digital word. Primero se da un pulso, luego para el pulso ya no se le estaría dando. Y cada cierto tiempo, cada un milisegundo, o sea, un segundo, se estaría dando ese pulso. Y bueno, dentro de la TINI, con la función Puissein se calcularía esa mitad de periodo. Entonces, todo eso ya lo tendríamos. Y con eso ya solamente sería cuestión de reemplazarlo y hallar inductancia. Entonces, ayer justo construimos el inductómetro y hemos podido hacerlo con el mismo TINI, pero también podemos verificar que se están cumpliendo estas predicciones teóricas de la gráfica de voltaje versus tiempo, ¿no? En ambos casos. Cuando se le está suministrando energía, en este caso, le hemos dado 4,96 voltios, aproximadamente 5 voltios. Y bueno, estas son las gráficas que se obtendrían. Son similares a las que se esperaban. Y estas variaciones se dan porque, bueno, el osciloscopio que nos habían dado no estaba bien calibrado, así que esto puede suceder debido a la mala calibración del osciloscopio. Y también por la resistencia, porque, bueno, también se ve que en ciertas zonas se va amortiguando. Así que sí, también es la resistencia del material. Y acá es cuando ya no se le estaba dando un voltaje al circuito, sino que estaba actuando solamente el capacitor, ¿no? También con la carga que había guardado, dándole a la bobina, y bueno, esa serie que ya habíamos explicado. Y sí, se forma esa función coseno amortiguada. Entonces, entonces, entonces se ha grabado cómo todo eso funciona por 2 minutos. Acá tenemos todos los datos de la frecuencia, cómo ha estado variando. Y bueno, la frecuencia promedio, por ejemplo, para el motor que hemos usado, para el motor del SZ, es de 32,89 hercios, no, megahertz. La incertidumbre de esa frecuencia sería de 0,33 MHz. Y aplicando la fórmula que ya habíamos visto, hemos calculado la inductancia, que bueno, poniendo ya con prefijo sería de 23,46 milihertz. Y su incertidumbre sería de 0,023 milihertz. Entonces, y bueno, en conclusión, se ha logrado diseñar, desarrollar e implementar el circuito para inducir al motor, luego calcular su inductancia. Y bueno, tenemos esa observación, ¿no? Que si vamos a usar también un osciloscopio para comprobar nuestros resultados, tenemos que ver que esté bien calibrado. Bueno, está bien para el primer avance, mucha teoría. Sí. Que falta más aplicación. Se ve, no van a decir, pues, entonces lo que van a decir, te me está explicando algo que yo ya sé. La teoría debe ser un poco menos, porque ellos ya saben. Entonces, si te estás explicando, de repente te confundes, hasta puedes utilizar mal los términos y tú misma te
dando los tiempos, pero estás utilizando a profesores que llevan 20 años, 30 años haciendo lo mismo, les estás empezando a explicar algo que ya conocen, primero que se van a aburrir, segundo van a decir, bueno, si se va a tratar de ese otro proyecto, ¿cuál es lo nuevo que me estás trayendo? Entonces, enfócate un poco más en la aplicación. Hay que mostrarlo como un proyecto al cual tú podrías escribir en un artículo científico. En un artículo científico, tú a la comunidad le das algo nuevo, algo que otros no lo han hecho, pero tú sí lo has logrado. Entonces, la parte teórica está bien, sigue metiendo, profundizándose más, pero trate de darnos a nosotros, como dicen, ¿no? La carnecita, algo que nos va a interesar a nosotros. Esas fórmulas están bacanas. Al final, esta gráfica creo que debía terminar con una ecuación, porque se veía cómo se iba, no, que uno está un poco para arriba conforme iba el tiempo, aumentar las cosas con el tiempo. Está bien. También yo te sugiero también que en la parte inicial, que pongas como las personas que están ayudando de repente en el papel, porque te digo, el papel es importante para la inscripción, porque también ya se han inscrito tú y Orlando, pero en el PPT, por cuestiones éticas, tienes que poner a Luis también. No está inscrito, pero para que no se inscribió, lo bueno es que de repente no te van a penalizar. No, Luis, en quinto ciclo, te voy a la segunda categoría. No, ya no te van a poner eso. Entonces, siendo tú, pero tú en el PPT, una forma de todos los aprendizajes que estás haciendo, tanto en el laboratorio como Luis, que pertenece, entonces vas a poner a Luis y también el pequeño lobo, ¿no? Así que quienes están soportando ese trabajo y hay que trabajar más en parte de aplicación. Okay. Algo sobre Nelly Oxford, ¿ya has visto? Algunas palabras, algo para concluir. ¿Tienes algo de ella? Nada. Bueno, de su forma de trabajar a todos que bueno, serían como las formas de innovar. O sea, una es la que siempre hemos visto, que hay un problema y tratamos de aplicar nuevas tecnologías para encontrarle solución, ¿no? Pero también otra forma de innovar, y es justo la que ella más hace, es que primero crea el problema, o bueno, primero ella crea un dispositivo, no necesariamente para algo, no necesariamente hay una problemática actual que necesita de ese dispositivo, pero ese dispositivo puede solucionar otros problemas. Ahora, ¿qué problemas? No se sabe, simplemente nos dan y podemos encontrar alguna aplicación. Entonces, creo que eso es lo que más destacaría de eso. Y los 4 cuadrantes, ¿no? Ciencia, ingeniería y después ya las partes de arquitectura, diseño, ¿no? Está bacán. Gracias, Iris, por tu presentación. Gracias. Ahora empezamos con Alexander. Alexander. Pongo mi computador. No. Yo no tengo diapositivas. No he logrado algunas diapositivas. Sin embargo, tengo el material que he estado